Hola, buen día. ¿Me escuchan? Hola, doctor, buen día. Sí, doctor. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Estamos justo en el horario, así que bueno, vamos a arrancar. Ahí se están conectando la mayoría. La mayoría que pueda, pues, si puede prender la cámara y tener apagado el micrófono. Si quieren intervenir, no hay ningún problema. Prenden el micrófono y preguntan, ¿sí? Esta es mi primer clase de este cuatrimestre, por lo tanto me voy a presentar. Para aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Ramiro Sagrario y soy uno de los docentes que van a tener en esta comisión 1, además de los docentes que ya conocieron, Silvina, Nahuel y Ariel. Y hoy vamos a comenzar con el contrato de leasing, ¿sí? Que está en la unidad 5 del programa, si no me equivoco. Nosotros ahí habíamos subido al campus con la doctora Silvina Losirio un material, ¿sí? De la unidad 5, que es un resumen, ¿sí? Por supuesto hay que profundizarlo un poquito más, con todos los contratos, ¿sí? Comerciales, que abarca el programa, y dentro de esa unidad está el contrato de leasing que vamos a ver hoy, o vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Respecto al contrato de leasing, lo primero que vamos a decir es que es un contrato que es relativamente novedoso, o por lo menos es relativamente novedosa su tipificación legal o su regulación expresa en la ley, ¿sí? La primera regulación legal del contrato de leasing en nuestro país es del año 1994, ¿sí? Por eso digo relativamente novedoso, ya pasaron más de 20 años. La ley 24.441, ¿sí? Que también es la ley que introdujo en nuestro país la figura del fideicomiso, ¿sí? Esa ley tuvo una vigencia muy cortita, o respecto al leasing, porque respecto al fideicomiso siguió vigente. Respecto al leasing tuvo una vigencia muy cortita porque en el año 2000, 6 años después, se dictó una nueva ley de leasing en Argentina, que es la 25.248, o que fue la 25.248, y que estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, y se incorporó la regulación del leasing al código, y lo que hizo el legislador al sancionar el nuevo código fue reproducir lo mismo que decía la ley 25.248 en el articulado del código. Es decir, el código nuevo no innova sobre el contrato de leasing, sino que reproduce lo que ya decía la ley especial, ¿sí? La 25.248. Esto lo digo porque si ustedes leen algún material donde se comenta el contrato de leasing en relación a aquella ley 25.248, no van a tener ningún inconveniente en la comprensión del contrato que está regulado hoy en el Código Civil y Comercial, porque la regulación es la misma. Lo que cambia es la numeración de los artículos de la ley respecto de los artículos del Código. El contrato de leasing tiene otra particularidad, que es su denominación, ¿sí? Es el único contrato en el Código Civil y en la legislación que su nombre no está en castellano, por decirlo de alguna manera, que es leasing, que proviene del inglés to lease, que es dar en alquiler. Esto también está vinculado, que lo vamos a ver después, a la caracterización que hace el legislador argentino del leasing, tomando la figura del derecho anglosajón, y cómo esto influye en las distintas modalidades del leasing, ¿sí? El leasing, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos hispanoamericanos, ¿sí? Se traduce como arrendamiento financiero, ¿sí? Y eso ya da una noción, digamos, el término arrendamiento financiero ya da una noción de lo que implica el contrato de leasing. En nuestro país no se tradujo y se denomina leasing. Todo el mundo sabe cuando hablamos de leasing, todo el mundo sabe de qué hablamos, ¿sí? No es necesario la traducción, pero sí es curioso que sea el único contrato donde la figura se toma el derecho comparado, porque hay muchos otros contratos que también se toman del derecho comparado, pero en el resto se traduce, ¿sí? Por ejemplo, el factoring, ustedes lo van a ver en el código como factoraje, ¿sí? Está traducido. El leasing no. En nuestro país, en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, sí está traducido como arrendamiento financiero. Y entonces vamos ya a la definición que da el Código Civil en el artículo 1227,
1227. Si hablo muy rápido, no entienden algo, me interrumpen, no tengo ningún problema, ¿sí? Yo sé que a veces hablo un poquito rápido. En el artículo 1227 se define el contrato de leasing como aquel contrato por el cual una parte, ¿sí?, que es la denominada dador, se obliga a entregar la tenencia y goce de una cosa a otra denominada tomador contra el pago de un precio o canon, y le otorga una opción de compra, ¿sí? Esta definición es válida para la totalidad de las modalidades de leasing, que luego vamos a ver, y por supuesto que nos establece cuáles son las partes del contrato, que son dador y tomador, y nos establece las obligaciones de las partes, por un lado, la de entregar la cosa, la tenencia y el goce de la cosa, y por el otro lado el pago de un precio o canon, ¿sí?, locativo, y la necesidad de que exista una opción de compra desde el inicio del contrato, ¿sí? El mismo contrato, en la génesis del contrato está prevista la opción de compra, ¿sí? Si ustedes miran el artículo 1250 del código, que es el último, el 1227 es el primero, el 1250 es el último del capítulo de leasing, nos va a decir que supletoriamente se aplican al contrato de leasing, hasta tanto no sea ejercida la opción de compra, las normas relativas al contrato de locación, y para el ejercicio de la opción, y en los actos posteriores al ejercicio de la opción de compra, se va a aplicar subsidiariamente o supletoriamente las normas relativas al contrato de compra-venta. Por lo tanto, uno podría definir al contrato de leasing como una locación con opción de compra, ¿sí? Comúnmente es definido así, y es cierto que en el régimen del Código Civil y Comercial, la locación el leasing es una locación con una opción de compra. Si no hay opción de compra, no es leasing, ¿sí? Ahora bien, si el leasing fuera solo una locación con opción de compra, la realidad es que no tendría mucho sentido la regulación legal de un contrato de locación con opción de compra, porque en el ordenamiento jurídico es perfectamente válido celebrar una locación e incorporar una opción de compra en el contrato de locación, ¿sí? Imagínense ustedes que si bien la primera regulación legal es del año 1994, ya en el año 1913, en un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Capital, en un voto en minoría, un juez ya había aceptado que era perfectamente lícito pactar en una locación una opción de compra, ¿sí? En el fallo Chacra con compañía Singer de máquina de coser, esto es anecdótico, ¿sí? No tomen nota. Ya en ese fallo se había admitido, aunque en minoría, después, posteriormente, por supuesto, la jurisprudencia reconoció la posibilidad de introducir este alquiler con opción de compra, locación con opción de compra o leasing. Por lo tanto, si bien la figura es nueva desde el punto de vista de regulación legal, en la práctica comercial ya existía, ¿sí? Desde hace mucho. Entonces, el leasing es una locación con una opción de compra, pero es algo más que una locación con una opción de compra. Por eso tiene una regulación específica. Y en esto es importante conocer las modalidades del leasing, ¿sí? Que están previstas de una manera, digamos, no expresa en el código, que en el artículo 1231 habla de modalidades en la elección del bien, ¿sí? El artículo 1231 del código prevé las modalidades en la elección del bien, pero en realidad no hace otra cosa que prever las modalidades del leasing, ¿sí? Que algunos autores incluso hablan de que son contratos diferentes, ¿sí? Que son el contrato de leasing financiero, el leasing operativo, el leaseback o retroleasing, o el subleasing, ¿sí? E incluso algunos autores hablan de que son contratos totalmente diferentes entre sí. La realidad es que la norma, el Código Civil,
habla de que todos son contratos de leasing y todos deben requerir los mismos elementos del artículo 1227, es decir, la opción de compra, es decir, la locación más la opción de compra, ¿sí? Con que exista eso, hay leasing. No importa los elementos que tipifican las distintas modalidades, aunque en la práctica del contrato los elementos que tipifican las distintas modalidades sean lo más relevante para definir al contrato de leasing, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. La primera modalidad, que es la que está prevista en los incisos A, B y C de 1231, es el leasing financiero, ¿sí? Que el leasing financiero, además de ser una locación como una opción de compra, tiene una característica que es que el bien objeto del contrato de leasing originalmente no es de propiedad del dador, sino que el dador lo compra a un tercero, llamado proveedor, por algunas de estas tres modalidades de los incisos A, B y C, que es por indicación del tomador, o según especificaciones o catálogos que el tomador sustrae al dador. Y acá aparece lo que es el elemento tipificante del contrato de leasing financiero, que es esta existencia de dos contratos, ¿sí? Por un lado, el contrato de compraventa entre el proveedor, un tercero. Este tercero no es parte del contrato de leasing, ¿sí? Siempre, en todas las modalidades del contrato de leasing, las partes son dador y tomador, pero en el contrato de leasing financiero aparece un tercero que celebra un contrato de compra-venta con el dador, ¿sí? Por ahí tenemos un contrato, el contrato de compra-venta, y luego sí tenemos el contrato de leasing, que es entre el tomador y el dador, ¿sí? Lo característico de este contrato de leasing financiero, más allá de la opción de compra, lo característico es esto, es esta coexistencia de dos contratos, contrato de compra-venta y contrato de leasing, ¿sí? ¿Por qué? Porque el leasing financiero, la definición lo dice, es una herramienta de financiación, ¿sí? Ustedes van a ver que muchos programas de cursos de derecho comercial, o incluso en muchos manuales o cursos, me refiero a libros de derecho comercial, el leasing aparece no dentro de los contratos de empresas, sino dentro de los contratos de financiación, o de las herramientas de financiación de la empresa, ¿sí? El leasing es una herramienta de financiación de la empresa. Y el leasing financiero es la estrella de los contratos de leasing en materia de financiación. ¿Por qué? Porque me permite a mí, empresa, adquirir una maquinaria, un bien de uso, un vehículo, ¿sí? Sin movilizar grandes sumas de dinero, ¿sí? Y simplemente por el pago de un canon, ¿sí? Yo tengo la tenencia y tengo el uso y goce de ese bien, ¿sí? Y no inmovilizo grandes sumas de dinero, y además garantizo el pago del canon con el mismo bien cuya tenencia se me transfiere, ¿sí? Profe, La disculpe, ¿le puedo hacer operatoria, una pregunta? sí, Se me cortó justo el internet. ¿Me puede repetir el artículo de la modalidad de leasing financiero, por favor? es el 1233 y regula todas las modalidades de leasing, ¿sí? Ah, perfecto. No lo hace expresamente. El código no diferencia entre las distintas modalidades del leasing. La única referencia que hace es, en este artículo, a las distintas modalidades en la elección del bien, dice el código, pero la doctrina diferencia distintas modalidades del leasing, e incluso algunos hablan de que son contratos eh, diferentes, ¿sí? Pero la realidad es que son un solo contrato con distintas modalidades. Estábamos en esto de la adquisición. En general, aunque la ley no lo exige, ¿sí? La ley no exige una calidad especial para ser dador en el contrato de leasing financiero, o en realidad en el contrato de leasing, la ley no exige que sea una entidad financiera, pero en general es una entidad financiera el dador en un contrato de leasing financiero, ¿sí? Que tiene la capacidad de comprar un bien a un tercero, ¿sí? Adelantar el dinero, es decir, y
entregarlo al tomador y empezar a percibir el precio, ¿sí? El precio del canon periódico, que está compuesto obviamente por el valor de amortización del bien, más los intereses, más la ganancia del dador, ¿sí? A ver, ¿entienden la mecánica de opción de financiamiento, digamos, como mecanismo de financiación? ¿Sí? Yo necesito un bien, necesito una maquinaria para mi empresa, y no dispongo del dinero, entonces lo que hago es, entre comillas, lo alquilo, ¿sí? Pero se lo alquilo no a quien lo fabrica o lo vende, sino a una entidad que me financia, que esa entidad que me financia se lo compra al proveedor o fabricante, ¿sí? Y luego recupera los costos a través del pago del canon, ¿sí? Y después siempre está la opción de compra. Lo que pasa es que la opción de compra, si bien siempre tiene que estar en los contratos de leasing, no necesariamente tiene que ser ejercida, ¿sí? La otra modalidad más importante que hay de contrato de leasing es el leasing operativo. El leasing operativo, en lo que se caracteriza por que además de el bien, ¿sí?, que se traslada, el dador debe garantizar el mantenimiento, digamos el servicio de postventa, por llamarlo de alguna manera, debe garantizar el mantenimiento y el funcionamiento de ese bien que se entrega, ¿sí? Si ustedes miran el artículo 1233, que habla de servicios accesorios, dice que pueden incluirse en el contrato los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados en leasing, y su precio integrar el cálculo del canon, ¿sí? Tiene que ver un poco con esto, con el leasing operativo, donde lo más importante no solo es que yo adquiero determinada máquina o determinado vehículo, sino que además se me garantiza el mantenimiento periódico, ¿sí? El ejemplo más claro son las fotocopiadoras, que ahora está un poco pasado de moda, pero el leasing operativo nació así, cuando surgen las fotocopiadoras en Estados Unidos, ¿sí? Las empresas, estamos hablando de fotocopiadoras, bueno, no entro en la cámara, pero aparatos de la década del 80, ¿sí? De la década del 60, perdón, muy, muy grandes y muy costosos, y que no, digamos, hoy con el celular nosotros podemos casi sacar fotocopias, pero en aquel momento las fotocopiadoras eran máquinas muy costosas, y las empresas que las desarrollaron comercializaban las fotocopiadoras así, a través del leasing operativo, ¿sí? No las vendían, sino que las entregaban en leasing, y las partes, el tomador pagaba un precio que comprendía el uso de la fotocopiadora, pero además el servicio de mantenimiento, ¿sí? Cambio de tóner, incluso podría ser el papel necesario para hacer las fotocopias. Pero ese leasing operativo, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo. Sí. Hola. Una pregunta. En ese caso, cuando se termina de pagar el canon, ¿se transfiere la nuda propiedad? ¿Se transfiere la propiedad? ¿Deja de existir el servicio de mantenimiento? No, a ver. La propiedad no se transfiere cuando se termina de pagar el canon, sino cuando se ejerce la opción de compra, ¿sí? Ah, Porque puede ser que no se ejerza nunca la opción. La opción de compra está prevista en el contrato, pero puede ser que no se ejerza. Si no se ejerce, el contrato termina y el bien vuelve al tomador, al dador, perdón, ¿sí? Como si fuera una locación que se termina. Si se ejerce la opción de compra, sí, se produce el traslado de la propiedad del dador al tomador, ¿sí? Y ahí, obviamente, en el caso del leasing operativo, si estaba previsto los servicios accesorios, estos no se prestan más, ¿sí? Porque el bien ahora es de propiedad del tomador. Pero con respecto al leasing operativo, la realidad es que, si bien el código establece, digamos, encuadra dentro de la definición general del 1227 y establece la opción de compra, la realidad es que en sus orígenes el leasing operativo, lo característico no era el ejercicio de la opción de compra, ¿sí? Incluso algunos autores decían no puede haber opción de compra en el leasing operativo porque su finalidad es otra, ¿sí? Su finalidad es totalmente distinta a la del leasing financiero.
Algunos autores decían, bueno, puede o no puede haber, si lo pactan las partes hay opción de compra, si no lo pactan no hay opción de compra, pero sigue siendo un leasing operativo, y la solución que dio el código es, tiene que haber opción de compra. Si no hay opción de compra, será una locación con accesorios, con servicios accesorios, ¿sí? Pero no un leasing. Es un contrato de locación donde además de la entrega del bien se contratan los servicios accesorios de mantenimiento. Si no hay opción de compra, no es leasing operativo, será otra cosa. Tiene que haber opción de compras. La realidad es que en este tipo de leasing, en general no se ejerce la opción de compra, porque la finalidad es otra, es ir renovando la tecnología periódicamente y además garantizarse el mantenimiento y el buen funcionamiento de la misma, ¿sí? Periódicamente, durante el transcurso del tiempo. Es distinto el leasing financiero, donde uno quiere adquirir un bien o una maquinaria, pero necesita un mecanismo de financiamiento porque no dispone del dinero suficiente para hacer un pago o una compra directamente, ¿sí? Pero en la legislación argentina, reitero, en todas las modalidades del leasing debe estar prevista la opción de compra en el contrato. Las otras dos modalidades, que son menos comunes verlas en la práctica, ¿sí? Son el leaseback o sale and leaseback, lo van a encontrar de distintas maneras, en la distinta bibliografía, o retroleasing, o leasing de retro. Consiste en que el bien objeto del contrato originalmente era de propiedad, o es de propiedad del mismo tomador, ¿sí? El tomador tiene un bien, una empresa tiene una máquina muy costosa con la que fabrica los productos que vende. Necesita financiamiento, necesita liquidez, ¿sí? Pero a su vez necesita seguir teniendo la maquinaria y seguir produciendo, ¿sí? No quiere cerrar la empresa. Entonces, ¿cómo funciona el leasing, el retroleasing? El tomador vende al dador su maquinaria, vamos a poner el ejemplo de la maquinaria, ¿sí? Recibe el dinero, ¿sí? Se hace de liquidez, pero a su vez celebra un contrato de leasing por el cual el dador, que ahora es el dueño de la maquinaria, se la da en leasing, ¿sí? A través del pago de un canon. Entonces, yo me hice de liquidez y sigo teniendo en mi poder la maquinaria y voy pagando ese financiamiento que me hizo el dador del leasing a través de un canon que por supuesto que incluye, acá digamos la composición del canon es distinta, en cada caso es particular y hay que establecerla particularmente en el contrato, pero en este caso incluye además del, digamos, el precio del uso del bien, más su amortización y sus intereses, los intereses por el adelanto del capital por la compra de la maquinaria. ¿Se entiende la mecánica? Más o menos, ¿no? ¿Puede repetir, por favor? Me perdí totalmente. Totalmente, bien. Entonces, tenemos modalidades del leasing. En la primera tenemos el leasing operativo. En el leasing operativo, el bien objeto del contrato es de propiedad del dador, ¿sí? Una empresa que fabrica impresoras o fotocopiadoras las da el leasing a sus clientes y además les garantiza el servicio de mantenimiento, ¿sí? Entonces el bien es de propiedad del dador. En el leasing financiero, que es el primero que vimos, originalmente no son propiedad del dador los bienes, sino que éste los compra por indicación del tomador a un fabricante, a un proveedor, ¿sí? Una entidad bancaria celebra un contrato de leasing con un tomador, el tomador le dice quiero ese camión, el banco compra el camión en la concesionaria y se lo da en leasing al tomador, ¿sí? La tercera modalidad es el leasing, el leaseback, ¿sí? O retroleasing. Originalmente, el bien es de propiedad del mismo tomador, ¿sí? Hasta ahí estamos. ¿Entienden? Dador, tomador, son las dos partes del contrato. En los dos primeros casos, o en un caso, que es el leasing financiero, no es de propiedad del dador, el bien, se lo compra a un tercero que no es parte del contrato.
en el leasing operativo es de propiedad del propio dador, y en el tercer caso, sale and leaseback, es de propiedad del tomador, ¿sí? Ahora, ¿el tomador qué hace? Se lo vende al dador, y luego el dador se lo da nuevamente al tomador, pero ya a través de un contrato de leasing, ¿se entiende? Y así se financian, ¿sí? Yo tengo la maquinaria, la vendo, me pagan el dinero de la maquinaria, pero a su vez sigo teniendo la maquinaria, la sigo utilizando y pago por su uso un precio de locación, ¿sí? Al dador. Profesor, ¿Está claro? profesor, ¿me escucha? Sí, no sé quién me habla. Florencia Medrano. Una Hola, consulta. Florencia. En el retroleasing, o sea, el tomador sigue utilizando y demás, y lo que paga del canon, ¿puede ser con opción de compra o siempre es opción de compra? No entendí. Siempre tiene que ser con opción de compra para que Siempre sea con leasing, opción de ¿sí? compra. En todas las modalidades está la opción de compra, porque el 1227, que es la definición del contrato, para todas las modalidades, se establece la opción de compra, ¿sí? Así, en la Perfecto. legislación argentina, para que haya leasing, tiene que estar prevista en el contrato Tiene la que opción haber de la compra. opción de compra. Perfecto, Sí. muchas gracias. Me había perdido ahí. Bien, eso que quede claro, porque es una característica en otras legislaciones, en las distintas modalidades, en algunas se prevé la opción de compra y en otras no, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho anglosajón, el leasing operativo no prevé la opción de compra, porque el leasing operativo se asemeja a una locación con más los accesorios por el mantenimiento del servicio técnico, ¿sí? Pero en Argentina todas las modalidades tienen que tener opción de compra. Por eso es el leasing, una locación con opción de compra, pero hay que tener en cuenta las particularidades de cada modalidad, que hacen que lo característico no sea solo la opción de compra, sino las características de cada modalidad, ¿sí? En el leasing financiero la característica es esta situación. En realidad la característica en todas las modalidades es de quién es originalmente el bien y cómo se hace el dador de ese bien, ¿sí? En un caso es de su propiedad, en otro caso lo adquiere un tercero y en otro caso lo adquiere el propio tomador, ¿sí? Y después hay una última modalidad, que es el subleasing, ¿sí? Que es aquel que tiene un bien a través de un contrato de leasing, ¿sí? No es el dueño, sino que es el tomador de un contrato de leasing, que a su vez lo subalquila, podríamos decirlo, si lo entrega a un tercero a través de un contrato de leasing. Pero reitero, son modalidades que no están difundidas ampliamente en la práctica comercial de nuestro país, ¿sí? Queda claro ahí las modalidades que el artículo 1231 prevé para el contrato de leasing, ¿sí? En cuanto al objeto del contrato de leasing, para todas las modalidades, ¿sí? El artículo 1228 habla de qué puede ser objeto de un contrato de leasing, y habla de bienes inmuebles, de bienes muebles, ¿sí? Inmuebles, muebles. Lo más común en el contrato de leasing es que sea sobre bienes muebles, ¿sí? Generalmente sobre vehículos o sobre maquinaria, ¿sí? Porque es un mecanismo de financiación de empresas, que es lo que acabo de explicar, ¿sí? Yo necesito una maquinaria determinada y no tengo el dinero disponible, entonces recurro a un contrato de leasing, ¿sí? Como un mecanismo, como una opción de financiamiento, ¿sí? Podría recurrir a otros mecanismos de financiación, como por ejemplo pedir un préstamo al banco, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, inmuebles, muebles, y la ley, el código nos dice además, derecho de propiedad industrial, ¿sí? Marcas, patentes y software, ¿sí? Podría ser objeto del contrato de leasing, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de leasing operativo, que yo puse el ejemplo de las fotocopiadoras, yo podría celebrar un contrato de leasing para proveerme de software, ¿sí? Y periódicamente se va renovando, ¿sí? También tiene que ver con esto, con el avance, con el rápido avance tecnológico de determinados bienes, ¿sí? Que si yo lo compro, a los pocos años me queda desactualizado. Entonces, en vez de comprarlo y hacer un gran desembolso de dinero, yo lo que hago es celebrar un contrato de leasing, ¿sí? Y voy pagando un canon, y siempre tengo la tecnología actualizada. Cada tantos años, cuando se actualiza la tecnología, renuevo el contrato de leasing, devuelvo ese bien desactualizado, o en este caso ese pack de software desactualizado, y adquiero en calidad de tenedor el nuevo bien, ¿sí? Y continúo pagando el canon, ¿sí? Por eso digo, en este caso, que sería un ejemplo de leasing operativo, la opción de compra en realidad no la voy a ejercer nunca.
porque no es la finalidad del contrato, pero la ley me exige que esté prevista la opción de compra, ¿sí? Hola, doctor, una consulta. ¿Cómo sería en la práctica un leasing sobre marcas o patentes? ¿En qué sentido? ¿Cómo sería eso en la práctica? ¿En cuanto a la formalización? Claro, ¿cuál sería un ejemplo práctico de leasing de marcas, por ejemplo? A ver, un ejemplo, yo puedo querer vender o utilizar, lo que pasa es que en realidad, en ese caso, el contrato ideal para lo que quiero hacer sería una franquicia, ¿sí? Si yo quiero vender determinada marca, ¿sí? Sería un contrato de franquicia. Pero yo podría utilizar una marca para determinado evento, para determinada actividad de carácter temporal, ¿sí? Yo no quiero comprar la marca, ¿sí? La marca creada por un tercero, me refiero, ¿sí? No la quiero comprar porque yo sé que mi actividad va a tener un carácter temporal, ¿sí? Va a durar 1 mes, 2 meses, 3 años, 5 años, y después no la quiero utilizar más. Entonces, sería un contrato de leasing, sería como alquilar una marca, ¿sí? Con la Ok, opción de compra. ¿Se ok, entiende? No es algo tampoco sí, difundido en la práctica, ¿sí? Pero está previsto que además de bienes muebles e inmuebles, también derecho de propiedad intelectual, particularmente de propiedad industrial, ¿sí? perfecto, gracias. Reitero, en la práctica lo más difundido es el leasing sobre bienes muebles. Ni siquiera sobre inmuebles, ¿sí? Porque para adquirir un inmueble hay otros medios de financiación un poco que encuadran mejor con la naturaleza del bien inmueble, ¿sí? Pero para los bienes muebles, ¿sí? El leasing es una buena herramienta de financiamiento. Eso en cuanto al objeto. Y lo que decía del 1233, de que además del bien en sí mismo, se puede pactar como accesorio la instalación, puesta a disposición, puesta en marcha y el mantenimiento de ese bien, ¿sí? Y ese precio integra el canon, ¿sí? El precio por ese servicio accesorio integra el canon. Respecto al canon, en el 1229 nos dice que el monto y la periodicidad de cada canon se determina convencionalmente, es decir, no nos dice nada. En cada contrato se va a establecer, teniendo en cuenta el análisis económico-financiero particular de cada caso, cuál es el canon, ¿sí? Recuerden, el canon está claro que es más caro que una locación, ¿sí? Porque si no sería una locación, ¿sí? Porque en el canon, además del precio por el uso o por la tenencia de la cosa que yo pagaría en una locación, estoy pagando la amortización del bien y estoy pagando un interés por la financiación, de acuerdo al tipo de contrato, igualmente esto varía, la financiación que me otorga el dador de leasing, ¿sí? Y además, vinculado con el ejercicio de la opción de compra, en parte, esto se determina convencionalmente, reitero, ¿sí? En cada caso es distinto, pero en definitiva, en la opción de compra, el precio de la opción de compra también se determina en función de los pagos que yo fui haciendo a través del canon, ¿sí? Es decir, en el canon también está incluido el valor de una futura opción de compra, ¿sí? Respecto de la opción de compra, que está prevista en el artículo 1240, ¿sí? Nos dice que la opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado 3/4 del canon total estipulado, o antes si lo convinieron las partes, ¿sí? La opción de compra yo la puedo pagar una vez que se ha pagado 3/4 del canon, ¿sí? O antes, si está convenido así, convencionalmente, valga la redundancia, está convenido en el contrato, 3/4 del precio, ¿sí? No 3/4 del tiempo del contrato, ¿sí? La ley no prevé un tiempo en el cual yo puedo ejercer la opción de compra, sino un porcentaje del canon, ¿sí? La opción de compra también debe estar determinada o ser determinable en el contrato, ¿sí? ¿Qué pasa si no se ejerce la opción de compra? Bueno, esa es la gran pregunta que se hacen muchos, porque en realidad la ley no prevé una solución, ¿sí? El costo del contrato
se hace una ecuación económica financiera del contrato y se prevé el pago de los cánones más el pago de la opción de compra, ¿sí? Si el contrato se termina celebrando, optando por la opción de compra, no hay ningún problema, ¿sí? Porque el precio total del contrato queda configurado por los cánones y por la opción de compra. Ahora, si no se ejerce la opción de compra, se produce un desajuste ahí en el precio del contrato, porque nos va a quedar un saldo, ¿sí? Que no sabemos quién lo va a cubrir, ¿sí? Al no ejercer la opción de compra, o bien estaba cubierto solo con los cánones, ¿sí? Y entonces en realidad no era un contrato de leasing, porque el contrato de leasing, en el contrato de leasing, perdón, la opción de compra no puede ser por un valor simbólico, ¿sí? Yo no puedo establecer que un contrato de 1 millón de pesos solo pago en 20 cuotas de 50.000 pesos y tengo una opción simbólica de 1 centavo, una opción de compra de 1 centavo. Entonces al finalizar pago las cuotas, pagué el 1 millón de pesos y después ejerzo la opción por 1 centavo y me quedo... No, eso no es un contrato de leasing, ¿sí? Ahí hay una compraventa en cuotas, ¿sí? La opción de compra tiene que tener un valor determinado, ¿sí? Pero como la legislación no distingue entre modalidades de leasing y a todas les exige el pago, a todas les exige que esté prevista la opción de compras, la opción de compra se hace muy difícil en aquellos contratos donde lo natural no es que se ejerza la opción de compra, establecer el precio total del contrato, ¿sí? Obviamente que en cada caso particular, y las empresas que proveen bienes y servicios a través del contrato de leasing, tienen sus contratos establecidos un mecanismo por el cual, en el caso que no se ejerciera la opción de compra, igual se cubren los costos de la operatoria, ¿sí? Pero no prevé la ley solución para el caso en que no se ejerce la opción de compra en cuanto al precio del contrato. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están entendiendo algo de lo que estoy diciendo? Si no, vuelvo para atrás, no tengo problema. No, no sé, yo entendí, profesor. Ahí en las modalidades, las diferencias son la relación que tiene el objeto con el tomador, o por lo menos las características principales, con el tomador y el dador, que las enumeró, y después en el tema de la compra, si no se ejerce, la ley genera un vacío legal. Ahora, si una persona está dando, el tomador, por ejemplo, está dando está alquilando, si se quiere la cosa, o está por contrato de leasing pagando el canon, como puede ser en los aviones, inclusive de las aerolíneas, que son contratos de leasing, y no termina comprando, por ahí no puede haber un enriquecimiento de parte del dador, porque no tiene opción un enriquecimiento, digamos, entre comillas, ilícito, si se hace del contrato, digamos, si se enriquece, o por ejemplo, se paga todo el canon y no lo compra. La otra parte no sale demasiado favorecida, si se quiere, en términos legales. Sí, el canon. El leasing de aeronaves es un ejemplo también de los más comunes que hay, ¿sí? Lo que pasa es que el leasing aeronáutico está regido por leyes, por el derecho internacional, ¿sí? No por el código. En general no hay leasing, contrato de leasing entre empresas nacionales, ¿sí? En general los proveedores de leasing de aeronaves son empresas extranjeras, ¿sí? Y es muy común que no se ejerza la opción de compra, ¿sí? Uno puede pagar durante 10 años un leasing de una aeronave, pagar el canon, y finalizar esos 10 años, ya la aeronave está vieja y yo no la quiero, ¿sí? Entonces la devuelvo, ¿sí? Y el leasor, ¿sí? Que sería el dador de leasing, se le ofrece a otra empresa. Obviamente, cuanto más años tiene la aeronave y más uso tiene, el canon va siendo menor. Lo que pasa que, reitero, en el cálculo del canon está contemplado esto, ¿sí? Debería estar contemplado la posibilidad de que no se ejerza la opción de compra, ¿sí?
Por eso digo, no es una locación con opción de compra lisa y llana, porque en una locación con opción de compra, uno podría decir, bueno, yo te alquilo por 10 años una casa, pagás 15.000 pesos, y cuando finaliza el contrato vemos, si la querés comprar, me pagás un precio por el valor de la casa. Acá es distinto, ¿sí? Acá está previsto el costo de lo que sería el canon locativo, tiene en cuenta esto que es la posibilidad o no de la adquisición, ¿sí? Yo quisiera, tampoco es algo común, pero sí es, a ver, no es algo muy común, pero tampoco es algo muy extraño, que se haga un leasing sobre un inmueble, ¿sí? No es el precio de un alquiler, ¿sí? Y después la opción de compra. Es un canon que es más alto que un alquiler porque incluye el pago a cuenta, digamos, de una futura compra. Y después quedará la opción de compra por un valor a determinar, ¿sí? Es decir, los cánones del leasing integran parcialmente el precio de compra. Después, si yo no lo ejerzo o no lo ejerzo, bueno, habrá que ver en cada caso concreto cómo es la ecuación económica. Los dadores del leasing nunca pierden plata, digamos, ¿sí? En general, el que podría perder es el tomador, ¿sí? Que le terminó saliendo un poco más caro que si hubiera hecho una locación simple, ¿sí? Lo que pasa es que también es cierto que muchas veces determinada tecnología no se puede adquirir en locación porque los proveedores no la ofrecen a través de la locación, ¿sí? Es muy difícil que yo pueda alquilar un camión, ¿sí? Para trabajar durante 10 años con ese camión. Porque claramente el desgaste del bien hace que después no se lo puedan alquilar a otra persona, ¿sí? Entonces, o lo compro o tengo la opción del leasing, ¿sí? El leasing me da esa opción de pagar un poco más que una locación, pero saber que después de cumplido determinado plazo, yo lo puedo comprar ejerciendo la opción de compra por un valor, digamos, muchísimo más bajo que si yo lo tuviera que comprar por otro mecanismo, ¿sí? Si yo lo tuviera que comprar, por ejemplo, en una locación simple con una opción de compra, ¿sí? Entonces ahí también hay una cuestión de riesgo, como en toda operación financiera, de si lo voy a comprar o no lo voy a terminar comprando. Yo no lo sé al inicio del contrato. Yo quizás compro una maquinaria y dentro de 10 años o de 20 años esa maquinaria sigue estando vigente y el precio de compra termina siendo relativamente bajo, entonces yo la compro e hice un buen negocio. Yo por ahí hago un contrato de leasing por una maquinaria, a los 5 años la maquinaria quedó totalmente desactualizada y bueno, la tendré que devolver y celebrar un nuevo leasing por otra. Si yo el canon que pagué era muy elevado, bueno, en definitiva ahí lo que tengo que ver es si lo que produje con esa maquinaria, digamos, el beneficio entre lo que produje y el costo de lo que pagué por esa maquinaria a través del canon, ¿se entiende? Tampoco está claro, digamos, tiene que estar prevista la opción de compra, pero no se puede ejercer o no, pero tampoco uno sabe si la va a ejercer o no, porque tampoco sabe cómo va a evolucionar la tecnología o cómo va a evolucionar ese bien en particular, ¿sí? Pero toda esta cuestión, que es una cuestión netamente financiera, en general, el leasing financiero, la entidad financiera que provee que es el dador del leasing, tiene establecido cuál es el costo del canon para que cubra toda la operatoria, ¿sí? El costo de amortización del bien, más los intereses, más la ganancia, bueno, en realidad más los intereses, ¿sí? Con todo lo que incluye un interés, ¿sí? Todos los elementos que componen una tasa de interés. ¿Se entiende más o menos? Perfecto. Una pregunta, profesor. Sí. Yo tenía entendido que el leasing había nacido justamente como un contrato inmobiliario. ¿Eso es correcto? ¿Que había nacido dónde? ¿En Argentina o en el No, derecho? en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, como un contrato inmobiliario, justamente como una locación de un inmueble con opción de compra, que eso era el leasing. Sí, en realidad ahí entras en la discusión de qué es leasing y qué no es leasing. Para el derecho argentino es leasing todo, ¿sí? Es leasing el leasing operativo, es leasing el leasing financiero, es leasing el leaseback, ¿sí? Son todas modalidades de leasing. En realidad, el leasing operativo, por ejemplo, que surge en Estados Unidos, surge claramente con bienes muebles, con maquinaria, con tecnología de informática, ¿sí? El leasing financiero puede haber surgido en su momento para la adquisición de bienes,
inmuebles, pero la realidad es que hoy en día el leasing financiero funciona para la adquisición de bienes muebles, ¿sí? Básicamente para financiar bienes de capital para empresas, ¿sí? Maquinaria fundamentalmente, o vehículos, maquinaria rural, maquinaria vial, ¿sí? Vehículos, camiones, tractores, ¿sí? Un ejemplo clarísimo es el de las aeronaves, ¿sí? La mayoría de las aerolíneas, por no decir todas, no son dueñas de los aviones son muy caros, y los adquieren a través de leasing, ¿sí? Y pueden ir renovando el leasing durante muchos años, y luego de mucho tiempo tienen la opción de ejercer la opción de compra y quedarse con el avión por un precio muy bajo, pero se van a quedar con un avión también muy gastado y muy usado y muy viejo. Entonces ahí también hay que ver la ecuación económica financiera, si sirve o no sirve ejercer la opción de compra, ¿sí? Todo va un poco en función de cómo evoluciona la tecnología, que hoy todo evoluciona extremadamente rápido, pero en algunos casos puede ser más rápido de lo pensado y en otros no tanto, ¿sí? Gracias. Entonces tenemos, para ir resumiendo, el contrato de leasing, las partes, dador y tomador, el objeto, bien mueble, inmueble, propiedad industrial o software, el canon, ¿sí? Que se determina, el monto y la periodicidad se determina contractualmente, la ley no prevé pautas para fijar el canon, y el precio de la opción de compra, que debe estar determinado o ser determinable, dice la ley, en el propio contrato. Es decir, no puedo yo fijar la opción de compra en el futuro, ¿sí? Ya en el contrato tiene que estar el precio de la opción o el modo de determinar la opción, pero no puedo decir que la opción de compra, el precio de la opción de compra se va a determinar en un futuro. En cuanto al momento en que se puede ejercer la opción de compra, la ley me dice las 3/4 partes del pago del precio del canon, ¿sí? Pero no me establece, o antes, si así lo prevén las partes, es decir, si las partes no prevén nada a partir de las 3/4 partes, si las partes pueden prever que sea antes, pero no me dice nada en cuanto al tiempo, ¿sí? ¿En qué momento de ejecución del contrato? Si al primer año, al segundo año, al cuarto año, al 10º año, ¿sí? Eso queda librado a la decisión de las partes, ¿sí? La ley no me exige un límite temporal a partir del cual se puede ejercer la opción de compra, ¿sí? Las 3/4 partes son del precio y no del tiempo del contrato. Y con eso creo que los voy a dejar hoy, ¿sí? Para no marearlos más, porque después hay un montón de regulaciones que son comunes a los distintos tipos de leasing, ¿sí? Que tienen que ver con la forma de formalización, valga la redundancia, e inscripción del bien, con las garantías de evicción y vicios redimitorios del dador hacia el tomador, con la forma de recuperar el bien en caso de incumplimiento, que prevé un mecanismo extremadamente engorroso, uno para la recuperación de bienes muebles y otro para la recuperación de bienes inmuebles, y la cuestión de la oponibilidad de terceros del contrato, y qué pueden hacer y qué no pueden hacer los acreedores, tanto del tomador como los acreedores del dador. Pero todo eso lo vamos a dejar para una próxima clase, ¿sí? Así no los cargo demasiado. ¿Alguna pregunta? No sé la fecha del parcial, porque siempre esa pregunta la hacen, así que todavía no lo sé. Esto de dónde se puede estudiar, está el material que está subido al campus, ¿sí? En el material que está subido al campus, además del material, digamos, de lectura, están links dentro de ese material. En el caso del leasing creo que hay un link al fallo que yo les comenté nada más, no hay mucho material complementario ahí, pero en los distintos tipos de contratos hay links a bibliografía ampliatoria. Cualquier código comentado, de los del 2015 me refiero, alcanza, y cualquier bibliografía, reitero, que encuentren sobre el contrato de leasing, que esté basada en la anterior ley, la 25248, también sirve porque es igual, ¿sí? Ahí lo único que tienen que ir corroborando con el código son los artículos, ¿sí? No así, ojo, con
bibliografía un poco más antigua que está basada en la ley 24.441. Esa sí no tiene nada que ver con la regulación actual, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Pero voy a revisar el chat, por si hay alguna pregunta en el chat. Con eso va a alcanzar, ¿sí? Cualquier consulta o la próxima clase, o a través del campus, pueden hacer las consultas pertinentes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Chao. Bueno, Gracias. buenísimo, gracias, doctor. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.